¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Tenemos hoy europeísmo, tenemos Latinoamérica, tenemos valores mundiales y globales. Este tema se nos va repitiendo y estamos estableciendo una serie de criterios comunes, ¿eh? Más o menos. Más o menos. No sé si establecemos criterios comunes. Pero bueno, tenemos aquí a nuestro invitado. Le voy a dar paso. Molt bé. Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes, ¿no? Pues un gusto saludaros. Sí, estamos muy felices, lo estábamos hablando con Marc, de tenerte aquí. Es un gran honor, bueno, nos llena de satisfacción poder reflexionar con alguien como tú, del cual estamos seguros que vamos a aprender mucho. Pues nada, muchas gracias para lo que queráis. Claro. Muy bien. Pues queridos amigos y amigas, os quiero presentar a José Antonio Sanahúja, que tiene un currículum que cuando yo lo estaba revisando para presentarlo, me he visto en la tesitura de que, oye, si canto todo el currículum de José Antonio, a lo mejor se nos van los 30 minutos. ¿No? Vamos a hacer un resumen y tú me dices si te parece bien o no y luego vendremos en la reflexión. Ahora fuera bromas, José Antonio, ¿quién es el señor José Antonio Sanahúja, queridos amigos? José Antonio es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Relaciones Internacionales también por la Complutense de Madrid, es profesor de la Escuela Diplomática, es desde abril de este año, si no me equivoco, asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell. Ha trabajado también con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Federación Internacional de la Cruz Roja. De hecho, con la cooperación del desarrollo y demás, ya veo que llevas el pin de los ODS, muy en la línea. Ha sido también consultor de la Comisión y del Parlamento Europeos, de las SEGIP. Es director también actualmente de la Fundación Carolina. Y aquí podríamos seguir. Si queréis saber más de su currículum, tiene su propio Wikipedia, podéis consultarlo, así que os invitamos a ello. José Antonio, quiero empezar con una pregunta muy abierta que la tenemos presente cada día en las noticias y en nuestra vida por ser europeos y quizás y nos interesa saber qué opinas, ¿no? Porque quizás no nos la hacemos. Tú que estás, bueno, debido a tu ámbito, estás íntimamente relacionado con el ecosistema europeo, europeísta, lo miras desde un prisma que no todo el mundo mira. ¿Nos puedes explicar hoy, para ti, o cómo entiendes Europa hoy? ¿Qué es Europa hoy para ti? Bueno, varias cosas. La primera de ellas, yo creo que me identifico con, digamos, la metanarrativa que Europa ha tenido, o el proyecto europeo que ha tenido desde sus orígenes. Europa es fundamentalmente paz. Es un proyecto que, digamos, nos permite o nos ayuda a los europeos a dejar atrás pues, una larga historia en la que nos destrozamos unos a otros con una saña y con una dedicación digna de mejores causas. Entonces, yo creo que esto sigue siendo un objetivo vigente. Incluso diría que ahora en el contexto internacional que tenemos, que es un contexto en el que vuelve a reaparecer el juego geopolítico y la gran estrategia y un escenario de inestabilidad, etcétera, pues es un objetivo que renueva su vigencia. Europa también es un ideal, para mí, y dado que hablamos de café con valores, ¿no? Es un ideal ético, ¿no? Porque representa también una apuesta cosmopolita, ¿no? Por, digamos, por el mutuo reconocimiento, la reciprocidad de derechos, ¿no? De libertades, más allá de la nacionalidad, de la ciudadanía que nos otorga nuestro Estado-nación. Que, por cierto, ojalá también pudiera extenderse a no europeos, ¿no? Paulatinamente. Y en ese sentido, mi visión de Europa es una visión abierta, no es de una Europa fortaleza que trata de reservar solo para sí ese tipo de libertades. ¿Qué quieres decir con la extensión a no europeos? Esto me gustaría, ya por una curiosidad personal. Bueno, sin ánimo de ser eurocéntrico, hay que tener mucho cuidado con esto, Europa, digamos, ha logrado combinar, digamos, de una manera bastante efectiva varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con una concepción social de la democracia y del mercado. Es decir, ha logrado combinar eficiencia económica, una cierta capacidad de innovación, digamos, la vigencia de una economía de mercado relativamente dinámica, ¿no? Ha logrado combinarlo con un modelo social
¿no? De equidad, de redistribución de la renta, de garantías sociales bastante amplio, con sus distintas modalidades, ¿no? Entonces, esos dos elementos, esa combinación de elementos de eficiencia del mercado, de equidad social y de libertades políticas, yo creo que es un modelo muy deseable. Y, digamos, podemos estar discutiendo los equilibrios dentro de cada uno de ellos. Ahora justamente tenemos un momento en el que, digamos, los equilibrios entre esos tres elementos, entre sociedad, mercado y el ámbito de la política, son muy delicados. Y dentro de lo que ha sido la trayectoria europea, pues hemos tenido entre izquierda y derecha un cierto consenso respecto a esos equilibrios. Hoy están en peligro porque están siendo impugnados, ¿no? Por distintas fuerzas políticas, particularmente la que a mí más me preocupa en este momento es la extrema derecha, ¿no? Por supuesto que también puede haberlos en el otro extremo, pero en este momento, por las circunstancias históricas, me hacen temer particularmente esas fuerzas que los están poniendo en cuestión. Entonces, estos tres elementos, yo creo, sin ánimo de imponer nada a nadie, pero creo que son una referencia importante en el sistema internacional, ¿no? Y para otros socios, en mi trabajo, fundamentalmente, me he ocupado de las relaciones con América Latina. Los propios latinoamericanos también tienen unas aspiraciones similares en términos de valores, en términos de la relación entre un modelo económico eficiente, un modelo que genere equidad social y un modelo político que garantice libertades democráticas, y creo que tenemos mucho que compartir, ¿no? Ese sería un elemento. Otro, yo creo que es la gran causa de nuestro tiempo y es la cuestión de la migración, ¿no? A veces me hago una pregunta, ¿no? Y es ¿qué diría ante la realidad contemporánea, qué diría un Montesquieu, qué diría un ilustrado de finales del siglo XVIII ante la forma en la que segmentamos, digamos, las sociedades en función del derecho de ciudadanía, de la nacionalidad de cada cual? Bueno, la Ilustración quiso acabar con la segmentación de la sociedad, ¿no? Entre nobleza, clero y plebe, y garantizar derechos democráticos dentro de lo que en ese momento se entendía que era el imperativo racional, construir ciudadanía dentro del Estado-Nación. Hoy esto está garantizado y asegurado. ¿Qué diría hoy un ilustrado, ¿no?, ante lo que estamos haciendo frente a la migración y el hecho de que aquellos que no tienen el carnet de identidad o no tienen el pasaporte de uno de los Estados miembros de la Unión Europea se vean privados de los derechos y libertades que les corresponderían estando en nuestro territorio? Esto es difícil de organizar. Yo reconozco que no tenemos en este momento buenos modelos de política migratoria, ¿no? Pero desde luego tampoco fue probablemente a finales del 18, principios del 19, fácil idear cómo construir un Estado democrático, con separación de poderes, equilibrio de poderes, ¿no? Digamos, el ideal de un Estado democrático y social no fue fácil de inventar, y ahora tenemos que inventar formas de democracia que trasciendan el Estado-nación, ¿no? Y que particularmente nos permitan ser más inclusivos respecto a los inmigrantes. Yo aquí, hay un autor dentro de nuestra disciplina, que es Relaciones Internacionales, hay un autor digamos, que además de internacionalista es filósofo, es un seguidor de Habermas, que se llama Andrew Linklater. Y Andrew Linklater tiene un libro, ¿no?, sobre el hombre, el ciudadano y el Estado, en el que parte de una contraposición que yo creo que debe hacernos pensar en relación a esta pregunta que hacías, ¿no? Dice, ¿cómo vivimos hoy con la contraposición de dos éticas que es difícil conciliar? Por un lado tenemos la ética universalista de los derechos humanos, en la que asumimos que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen que tener unos derechos y libertades, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, tenemos otra ética, que es la ética particularista de la ciudadanía y el Estado-nación. Hemos construido la modernidad ilustrada en la tensión entre esas dos éticas, ¿no? Y hemos primado, fundamentalmente, en la construcción de las democracias modernas, hemos primado la ética de la ciudadanía y el Estado-nación, que es una ética particularista, ¿no?, que solo otorga ciertos derechos y libertades a los que forman parte de una comunidad política. Y esto hoy nos plantea, hoy desde el punto de vista de ese imperativo ilustrado de la razón, nos plantea muchos problemas, ¿no? Porque el imperativo ilustrado de la razón nos está diciendo que no podemos excluir desde esa ética particularista a seres humanos que tienen o deberían tener los mismos derechos que nosotros, aunque no tengan el pasaporte o el DNI del lugar del que somos. Yo sé que Marc tiene ganas, te veo con la cara, y esa cara la conozco, tienes ganas de preguntar. Además, Marc, que es profesor de filosofía del derecho también, o sea,
Entonces en eso me gana, porque yo soy solamente mi campo de relaciones internacionales y sabemos de esto muchísimo menos. No, y yo sé lo poco que leo y la verdad es que con el tiempo cada vez menos, por desgracia. Pero eso No, es pero una buena mira, señal. sí que me surgía una duda y creo que tú mismo de alguna forma también eras consciente, ¿no? Cuando decías el abrir este ideal ético de Europa a no europeos y decir, oye, pero sin que esto sea una imposición, porque al final yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no?, alguna vez de la gran crítica que tienen los derechos humanos por una parte grande de la sociedad que dicen, bueno, o derechos occidentales. Aquí la pregunta que me surgiría, y a lo mejor no sé si la voy a formular bien, pero nosotros consideramos la democracia, bueno, y los valores europeos como valores propios, al menos creo que mi generación, porque lo hemos vivido. Y porque hemos vivido en esto y no hemos vivido en otra cosa. Entonces, los damos como valores máximos para nosotros y que sí o sí tienen que estar. La libertad, la igualdad, etc. Y cada vez lucharemos para conseguirlos más. En cambio, una persona que haya nacido en un país como China o Rusia, seguramente, y que haya vivido toda su vida bajo unos estándares éticos y morales completamente diferentes, te dirá, pues para mí estos no son unos valores universales o no son tan importantes como a lo mejor la seguridad o la obediencia o la familia u otros valores. Entonces, y aquí es por lo que digo que a lo mejor suena un poco mal planteada la pregunta, pero si viniese un extraterrestre y llegase a la Tierra y dijese, oye, mira, esto es lo que tengo y estas son las luchas de valores, ¿con cuáles se quedaría? O sea, desde un punto de vista más objetivo, ¿puede decirse hay algunos que deban predominar? Es decir, en este ejercicio de, oye, los valores que tiene Europa son muy buenos y estaría bien que se llevasen también afuera de Europa, ¿esto es éticamente bueno o correcto? Sí, esta es una gran pregunta. Yo creo que también es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, aunque a veces no la formulamos en esos términos tan generales o tan abstractos. O sea, la formulamos en cosas mucho más cotidianas. ¿Está bien que se admite o no se admite la ablación? ¿No? Bueno, pero sí. O si a la sociedad china, si el contrato social que existe en China es que la gente no exige libertades mientras le den prosperidad, seguridad y orden, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que eso es mejor, ¿no?, o peor que lo que tenemos nosotros? Bueno, una de las cuestiones que a mí me ha preocupado en el estudio de las relaciones internacionales y los marcos teóricos que hay detrás es el problema que llamamos del fundacionalismo epistemológico, es decir, la presunción de que existe una verdad última, objetiva, universal, dada, con la cual podamos establecer criterios de validación o de falsación de todo lo demás. Entonces, hay formas de ver el mundo, de ver el sistema internacional, por ejemplo, el realismo político clásico, ¿no? Entonces, el realismo político clásico te dice que la política internacional o la política en general es la lucha por el poder y es de esta manera y es así. Y dice, bueno, ¿y usted por qué dice que es así? Miren, es que todo esto lo fundamentamos en un principio último, fundamental, que es la maldad intrínseca del ser humano, la condición humana. Oiga, ¿y eso dónde está escrito? Dice, bueno, está en la Biblia. Esto no tiene ninguna, esto usted lo cree o no lo cree, ¿no? Pero no tiene ninguna validación científica. O bien esa otra premisa de que los seres humanos somos actores racionales maximizadores de interés. La premisa del homo economicus. Y que este es el parámetro último con el cual podemos establecer si un hecho social o un postulado pues es verdadero o falso, ¿no? Y que el conocimiento que se genera a partir de ello pues es cierto o no. En el fondo ahí lo que hay es, digamos, claro, cuando hablamos de los valores pues también estamos hablando sobre esto. Es decir, que al final presuponemos el famoso marciano quizás tenga su propio conjunto de valores y tenga el listón o el principio fundacional último, ¿no?, con el cual pueda decir estos son mejores o estos son peores. Yo soy, desde mi perspectiva, yo soy fundamentalmente antifundacionalista epistemológico, es decir, no creo que haya ninguna verdad verdadera, ¿no? ¿Y tú crees entonces, José Antonio, que, bueno, ante pero esta eso no me hace ser relativista. Y de hecho, por Sí, puntualizar... No, es que permitirme terminar el argumento, ya sé que es un poco largo y que está esto bien, tiene sí. que ser más dinámico, pero es decir,
lo que quiero decir es que no existen ese tipo de verdades y que en realidad ese tipo de teorías que pretenden ser las verdaderas, universales y objetivas son en realidad hechos sociales que tienen que ser explicados en función de un contexto histórico. Ya está. Al final lo que tenemos es la sociedad y la historia para explicar las cosas. Pero eso no me hace ser relativista en modo alguno. En modo alguno. No, más bien, lo que yo practico o en lo que se fundamenta mi sistema de valores, mi aproximación al conocimiento, a las relaciones internacionales, es en lo que desde una perspectiva a lo Habermas llamaríamos un fundacionalismo normativo. Es decir, me baso en la capacidad de las sociedades humanas, mediante el diálogo, de encontrar acuerdos sobre los que fundamentar nuestra convivencia. Y, digamos, y en ese diálogo basado en la razón, en la racionalidad, cuidado, en la racionalidad basada en una relación dialéctica comunicativa entre los seres humanos, podemos llegar a acuerdos básicos para regular nuestra convivencia. Y esto nos proporcionará parámetros éticos adecuados, ¿no?, para establecer qué es más válido y qué es menos válido, pero no remitirnos a lo que la Biblia dice o a una presunción supuestamente racional como que somos homo economicus o cosas por el estilo, ¿no?, o las que tengan en Asia. Es decir, cuidado, un universalismo occidental que pretende imponerse a los demás diciendo es que lo nuestro es mejor, en absoluto. El relativismo, en absoluto, tampoco. Ahora, ¿esto qué significa? Buscar una forma de universalismo que reconozca la diversidad y que nos permita llegar a acuerdos basándonos en ese respeto a la diversidad. Solo de esa manera podemos organizar la convivencia a escala planetaria, incluso dentro de una Unión Europea o incluso dentro de un país, mediante el acuerdo y el diálogo. Ahora tenemos malos tiempos para esto, porque vivimos tiempos de política polarizada, de nacionalismos, excluyentes. Y eso te quería preguntar, permíteme, ¿por qué crees que, y además el COVID lo ha puesto de relevancia, pero ha puesto de relevancia algo que se extrapolable a otros problemas, ¿no? ¿Por qué crees que se dan este tipo de políticas tan nacionalistas, tan cerradas en el mundo global en el que vivimos? ¿Cómo crees que se interrelaciona, cómo crees que se puede entender que tengamos que afrontar un problema global o los distintos problemas globales si los propios estados se cierran? Bueno, pero esta es una discusión en la que tenemos que introducir los valores como hechos a explicar, no como fundamentos universales. Me explico. Una pregunta similar la podríamos hacer en 1939. ¿Y por qué fueron a la Guerra Mundial? O la podemos hacer en vísperas de la Guerra de los 30 años. ¿Por qué fueron a guerras de religión? ¿No? Entonces, son las circunstancias históricas concretas las que explican que en este momento hayamos reaccionado a un fenómeno global, como es el de la COVID, mediante el nacionalismo. Y entonces, bueno, tenemos que ir a la situación concreta. Bueno, ¿qué pasa? Pues mire usted, teníamos una globalización que está en crisis. En esa globalización en crisis, ¿no?, emergen actores nacionalistas de extrema derecha, ¿no?, que politizan cuestiones que antes eran objeto de acuerdo, que ya no lo son, ¿no?, y las convierten en un elemento de polarización. Por ejemplo, uno de los fenómenos una de las consecuencias de esa crisis de globalización, esto sería una larga discusión, pero una de las consecuencias de la crisis de la globalización es que genera un espacio de incertidumbre, de miedo en lo laboral, en relación a los derechos sociales, en relación a las expectativas, al menos en nuestras sociedades, ¿no? Y esto, digamos, genera una demanda de protección de la ciudadanía que el Estado no está satisfaciendo, que la teleología neoliberal de que la globalización y el mercado proveerá y resolverá sus problemas ya nos resuelve. Y entonces, claro, cuando aparece un emprendedor político nacionalista de extrema derecha diciendo, oiga, yo le voy a proteger a usted, pues tiene bastante más éxito que otros actores políticos, que las élites tradicionales. Tenemos ya desde hace tiempo un auge del nacionalismo. Y es en ese escenario de auge del nacionalismo sobre el que golpea la COVID, ¿no?, y alienta, digamos, genera incentivos para que esas respuestas nacionalistas hayan sido las más, desafortunadamente, las más abundantes, ¿no? Vamos a ver, desde una perspectiva racional, es evidente que un fenómeno, una pandemia global, que afecta además a un bien público global, como es la salud, que por definición es un bien público, solamente va a poder ser afrontado mediante la cooperación internacional, ¿no? Como también en otros momentos históricos era evidente desde el punto de vista racional que la guerra era la peor solución.
Lo que no quiere decir que no hayamos ido a ella. Y en este caso, pues también hemos reaccionado de una manera que no es la que hubiéramos deseado y la que desde el punto de vista racional probablemente habríamos logrado, ¿no? Entonces, bueno, hay actores, ¿no?, que ganan poder, ganan votos, ¿no?, que, con ese tipo de discursos y ese tipo de prácticas. Y los tenemos a nuestro alrededor por todos lados. Bueno, el fenómeno Trump o el fenómeno Bolsonaro o el fenómeno Boris Johnson en este momento, yo creo que son ejemplos Sí. desafortunadamente muy, muy elocuentes, ¿no? José Antonio, es que me obligas a meterme, pero en plan bien, ¿eh? Pero No, claro, por supuesto. porque nos, porque nos destruyes valores desde el interior. No, es No. broma. No, pero te cuento el porqué. Y creo que tiene sentido y en ningún caso podría decir lo contrario porque creo que es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que dices, oye, los valores no son fundamentos universales como tal. Pero claro, nosotros, cuando creamos este canal de discusión, nuestro objetivo era llegar a esta conclusión. ¿Existe un valor universal? ¿Existe algo en el que todo el mundo, y claro, si depende de la razón, es verdad que la razón colectiva, conforme pasan los siglos, pues va cambiando, pero si no dependen de la razón como tal, y aquí pues entraríamos en la discusión que has descubierto perfectamente sobre la epistemología, oye, pues si hay algo objetivo más allá de eso, ¿habría algún valor en el que todos estaríamos de acuerdo que debe estar por encima del resto? Por ejemplo, la vida. La vida. Por ejemplo, digo, no sé, la vida sería un valor, pero igualmente, estoy seguro que le preguntas, y aquí te doy la razón, ¿eh? Le preguntas a una persona de África qué significa la vida, y se lo preguntas a alguien de Albacete, y la respuesta será diferente. ¿Y cómo se protege la vida? Entonces, no sé. Mira, yo creo que una lectura que para mí ha sido, en este último periodo, una lectura que ha sido muy interesante y que creo que además aborda muy bien esto y lo explica muy bien para quien no está metido en este tipo de discusión, es el libro de Sapiens de Harari, ¿no? Lo hemos leído, sí. ¿Lo oís? Bueno, pues Harari tiene un capítulo en ese libro, que es un capítulo delicioso, en el que compara la Constitución americana, ¿no?, con el Código de Hammurabi. Sí, Este código en el que, digamos, si cometías un delito, pues se aplicaba el ojo por ojo y el diente por diente. Y se hace una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es mejor y por qué es mejor uno que otro? ¿No? Entonces, llega a la conclusión de que, claro, al final los parámetros éticos los construye cada sociedad en un momento histórico. Pero al mismo tiempo Harari responde, o sea, digamos, uno podría deducir de eso que entonces, claro, todo es relativo. Pero Harari al mismo tiempo se hace una pregunta fundamental. ¿Por qué Sapiens ha tenido éxito, ¿no?, como especie? Dice, claro, es que lo que digamos, y entonces identifica en ese libro algunos de los elementos que tú sugerías indirectamente, Marc, en la pregunta, que tienen carácter universal. Por ejemplo, uno de los grandes, yo muchas veces en el diálogo con mis estudiantes, cuando cuestiono la premisa supuestamente racional del Homo economicus, es decir, que las relaciones sociales, el ser humano, colectiva, individualmente, su comportamiento puede explicarse, ¿no?, en términos de maximización de intereses, yo les contesto en broma, pero en serio, digo, pues mire usted, si eso fuera así, su padre y sobre todo su madre habría hecho bastante mejor en invertir lo que le ha costado a usted como hijo en un fondo de inversión que haberle tenido a usted. Porque desde un cálculo racional, no me digáis que tener un hijo es un buen negocio. Es un desastre, especialmente para las madres. Pero claro, es que justamente si no introducimos el elemento del altruismo y no introducimos el elemento del cuidado, habríamos desaparecido como especie. Es decir, ni siquiera existiríamos como especie, no hubiéramos llegado a este punto, ¿no? Lo que quiere decir que hay un elemento de universalidad, aunque sea interpretado y reinterpretado en cada momento según las circunstancias históricas. Pero quiere decir, por ejemplo, ese elemento de cuidado, de afecto, de cariño, de amor, como quiera llamársele, este es un elemento que es universal y que encuentras atravesado en todas las culturas, ¿no? Entonces, y estuvimos haciendo una charla sobre el amor hace poco, y aún así, pese a que sea algo que parece universal,
qué difícil es definir lo que es el amor. Sin lugar a dudas, pero ahí, digamos, bueno, en fin, no quiero hacer esa comparación. Dice, oiga, ¿puede usted definir la pornografía? No lo sé, pero cada vez que la veo la reconozco inmediatamente, ¿no? Bueno, sí. Pues mala analogía, pero bueno, dice, ¿qué es el amor? Pues mire usted, yo no lo sé muy bien, pero cuando lo veo lo reconozco, o cuando lo siento lo reconozco inmediatamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un elemento que es esencial. Y fijaros además que, claro, esto tiene luego muchas derivaciones. Por ejemplo, ¿por qué el cuidado recae, ese cuidado del que dependemos como especie, ¿no? Está fuera de nuestros análisis racionales? Vete con eso a una escuela de negocios. O a un análisis supuestamente racional de cómo operamos los seres humanos en ciencias sociales, en sociología o en ciencias económicas, ¿no? Claro, es cierto que para construir supuesto conocimiento científico y que nos publiquen en un journal, tenemos que hacerlo con esos modelos racionales, pero que son tremendamente reduccionistas. Sirven para eso, para que te publiquen un artículo, pero no sirven para explicar el comportamiento humano y las motivaciones humanas profundas, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esto sí podemos construir entendimientos universales. Por mucho que los reinterpretemos y los reelaboremos en cada uno de los estadios históricos, en cada una de las sociedades, en función de otras muchas circunstancias. De nuevo, el libro de Harari combina estas dos cosas, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones, por ejemplo, que explica, dice que es muy importante a la hora de entender nuestra evolución histórica y nuestro éxito como especie, es la capacidad que tenemos los humanos de organizarnos en torno a relatos abstractos, que otorgan sentido de propósito a nuestra vida. Esa es la revolución cognitiva de la cual habla. Exactamente. Pero esto nos diferencia de otras especies, además es un factor de éxito. Claro, cuando uno examina en la historia los proyectos por los que nos hemos organizado, buena parte de ellos, en fin, casi mejor no los hubiéramos inventado. Pero el hecho es que ahí están, ¿no? Y que nos han articulado y nos han permitido establecer esos acuerdos que organizan nuestra convivencia y nuestra sociedad y en torno a los cuales organizamos nuestros parámetros éticos. Entonces, quizás esos parámetros éticos son muy diferentes, efectivamente, pero el elemento común universalista está ahí. Y claro, la pregunta que muchas veces nos hacemos, o que yo mismo me hago, es en qué medida, precisamente por nuestro carácter de seres racionales, podemos, a través de la deliberación racional, construir colectivamente esos relatos y esos parámetros éticos. Y hacerlo justamente vinculándolos a esos elementos que nos unen, a esos que sí son universales, como es la vida, es el cuidado, ¿no? Habermas lo distingue muy bien. Él habla del Lebenswelt. De nuevo me pongo en manos de nuestro filósofo, porque insisto que cuando él diferencia entre el sistema y el Lebenswelt y habla de las dos tensiones, de las tensiones, perdón, que existen entre esas dos esferas, al final muchas veces, ¿no? La clave se encuentra más en el mundo de la vida que en lo que él llama el sistema. Tú fíjate ahora lo que ha ocurrido con la COVID, ¿no? Cuando de repente hemos enfrentado una amenaza existencial, como la del virus, ¿no? Hemos empezado a cambiar un poco la valoración de las cosas. Y aquello que forma parte del mundo de la vida y que nos permite, digamos, que nos asegura la subsistencia, de lo que depende el cuidado cuando lo necesitamos, sea en un hospital, sea para que tengamos acceso al alimento, sea para que las calles estén limpias, de repente lo hemos revalorizado, ¿no? Y de repente hemos descubierto, pues estos trabajadores son socialmente muy importantes, ¿no? Aunque a lo mejor no ganen tanto dinero como un especulador inmobiliario, ¿no? Que en otro momento pues, puede estar más prestigiado, ¿no? Yo tengo que dar una mala noticia porque, insisto, yo me quedaba 10 horas escuchándote porque es un gozo, José Antonio. Yo creo que Marc también piensa lo mismo porque lo reconozco en su rostro, pero es que estamos en la recta final del show. Entonces, lo que no me quiero dejar es la pregunta estrella y aquí te nos tienes también que mojar. Antes de esto, Antonio, ¿me da tiempo para una? No lo sé, ¿eh? Estamos casi en el último minuto. Bueno, hago el esfuerzo de ser a ti muy te lo rápido dejo, con las venga, dos. estiraremos el tiempo. Mira, es básicamente, y ya salgo un poco del tema y vuelvo a la pregunta inicial, pero traigo a colación una pregunta que sí que estoy teniendo muchas veces con amigos en cafés también, ¿no? El hecho de que Europa, o sea, Europa, como la entendemos hoy, como la vemos hoy, ¿puede seguir siendo la misma o debe seguir existiendo si los porcentajes de participación en las elecciones siguen siendo tan bajos? Evidentemente no. ¿No? Y ahí tenemos, vamos a ver, de la misma forma que Europa es una construcción y es una invención, tenemos que pensar cómo reconstruirla
para que esos porcentajes de participación sean más bajos. Y no estamos faltos de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, una forma de reactivar se ha dicho varias veces que muchas veces que una forma de reactivar la participación democrática y el compromiso democrático con Europa es mediante mecanismos de elección directa de, por ejemplo, el cargo de presidente del Consejo, de presidente de la Comisión, mediante dejando atrás las circunscripciones nacionales para las elecciones europeas, es decir, haciendo verdaderamente europeas las elecciones. Y eso podría tener una significación incluso mayor que la que tuvo en un momento dado la elección directa al Parlamento Europeo, que fue una auténtica revolución en términos de legitimidad democrática. Así que yo creo que tenemos ideas. Otra cosa es que la resistencia de los Estados-nación, de la soberanía, ¿no?, de los actores políticos lo impida, pero desde luego no estamos faltos de ideas para reactivar, revitalizar, ¿no?, la participación democrática en Europa. Okay. Sí, esta pregunta es verdad que, de hecho, ayer lo estábamos debatiendo y antes de ayer con Marc, es cierto. Bueno. Europa dice incluso un propio Estado-nación. O sea, Estado, si el índice de si el índice de participación es muy, muy bajo, ¿qué legitimidad tiene el resultado que pueda salir, ¿no? O ya eso ya en sí mismo es un mensaje, ¿no? Es un mensaje. Bueno, ahora tenemos, en general tenemos, es bien sabido, un serio problema de desafección, de crisis de representación. Tenemos, digamos, algunas patologías que nos preocupan en los partidos políticos, en términos de partitocracia. Tenemos un estilo de hacer política, lamentablemente, que se ha generalizado muy basado en la polarización permanente, no se hace pedagogía política, en fin, eso sería largo de discutir, pero efectivamente esos problemas los tenemos a escala nacional, los tenemos a escala europea y desde luego tenemos que pensar mucho y bien cómo revitalizar la democracia y cómo desmontar los incentivos perversos que llevan pues, a que los partidos, unos más, otros menos, incurran en esa forma de hacer política. Pero ahora sí, pregunta final. Porque, bueno, le he dicho al camarero que se espere y me hace caso, pero me hace un poco de presión, ¿eh? José Antonio, ¿para ti cuál debería ser el valor que debería regir la sociedad? ¿Cuál es el valor más importante de la sociedad para ti? Sí. Bueno, pues la verdad es que esto me pones en un brete, ¿no? Porque tengo varios valores, ¿no?, en los que, digamos, sustento un poco mi proyecto político y ético, ¿no? O sea, algunos de estos valores son antitéticos y en ocasiones, pues, mi guía es encontrar el punto de equilibrio. Por ejemplo, individuo y comunidad, o individuo y colectividad, ¿no? Es decir, la primacía del beneficio individual o el bien común. Hombre, mi planteamiento estoy un poco más inclinado hacia el bien común que hacia el individuo, que a lo mejor una persona de centro liberal de derechas. Pero desde luego no soy absolutamente comunitarista ni absolutamente liberal, ¿no? O sea, no estoy en el punto de decir, como Margaret Thatcher, no existe esa cosa que se llama sociedad, solo hay individuos, ¿no? Ni tan comunitarista que lleguemos al extremo de negar las libertades individuales. Ambas cosas para mí son importantes. Por ejemplo, también otro set binario de valores entre los que tengo que encontrar una convivencia necesaria, ¿no?, que es el de la equidad y el de la libertad. Libertad económica versus equidad redistributiva, ¿no? Pues esto, por ejemplo, lo abordó bien John Rawls, ¿no?, con su teoría de la justicia, pero necesitamos ambas cosas. O, por ejemplo, el dilema hobbesiano entre seguridad y libertad, ¿no? Pues también tenemos que encontrar una fórmula mixta que, desde mi perspectiva, tiene que trascender hoy el Estado-nación, porque hoy el Estado-nación es insuficiente para garantizar seguridad, como por ejemplo la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no?, que es un riesgo transnacional. Entonces, no puedo lamentablemente resumirlo en uno, sino que tengo que decir que entre esos tres binomios de valores, pues trato, como creo que muchos, pues de encontrar una fórmula virtuosa que nos permita preservar todos ellos, porque todos ellos tienen tienen un valor, como valores tienen un valor que no podemos desdeñar. Te iba a repreguntar que te acabaras mojando, pero bueno, como has dicho esto del final, que de forma imposible, pues al final tienes que convivir, te lo compramos. ¿Se lo compramos, Marc? Qué remedio, ¿no? Oye, hay unos valores últimos, el de la vida, por ejemplo, pues es la vida, fundamental, bueno, ¿no? la vida
ha salido. No, está muy Claro, pero mira, te pongo un ejemplo que, digamos, muy puntual, ¿no? A mí hay un personaje histórico o mitológico que me cae muy bien, ¿no? Y es un tipo que se llamaba Arquíloco, ¿no? No sé si habéis oído hablar, porque se habla de la moral de Arquíloco. Arquíloco era un guerrero, ¿no? Creo que ateniense, no estoy muy seguro ahora mismo ¿no? Y no sé si en las guerras del Peloponeso, en las guerras médicas, en un momento dado, ¿no? Sabiendo que la batalla estaba perdida, en vez de inmolarse por la patria, arrojó el escudo, la lanza y la armadura y se fue a casa, ¿no? Entonces, para mí es un poco el antihéroe, ¿no? Es decir, porque tenemos también muy asumido pues, que en función de ciertos valores como la patria, la honra, etcétera, pues hay que sacrificarse hasta sacrificar la vida. Pues no, hombre, ¿no? Entonces, Arquíloco yo creo que en ese sentido es un personaje que nos ofrece un contrapunto a alguno de los mitos, ¿no? Sobre la superioridad de ciertos valores hasta el punto de tener que sacrificar la vida, ¿no? Cuando además ya es inútil, ¿no? Pues José Antonio, ha sido maravilloso. Yo creo que con Marc, que nos hacíamos miradas, ya creo que nos lo hemos transmitido. Muchísimas gracias por acompañarnos y amigos y amigas, aquí tenéis a José Antonio Sanahuja, que ha sido un verdadero placer. Y ahora es momento, como siempre, de que reflexionéis en vuestras casas, de que deis rienda a vuestro espíritu crítico y de cualquier tema, consulta que queráis aportar al propio debate, en las redes sociales estamos a vuestra disposición. José Antonio, un fuerte abrazo. Lo mismo para vosotros y muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que también, a mí desde luego esto me ha hecho pensar, espero que también pues sea así para todas y para todos. Seguro. Seguro que sí. Pues que vaya muy bien. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego entonces. Gracias, Antonio.